Esperen un minutito, por favor. Bien, abre. Vamos a pegar. Quédate acá tranquilo, ¿no? Porque hoy sin querer. Siéntate ahí, ¿ya? Te voy a poner aquí. Ahí, ahí, ahí es. Ahora sí. Buenas tardes. Los jóvenes, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Hoy tenemos el tema de estética. Vamos a hablar de la estética 2, dice, ¿no? Vamos a hacer una corrección. A ver, disculpen un ratito. No sé por qué he puesto estética 2. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Eh, Contarles que para mí es una tarde agitada porque eh, todos en casa han salido por X razones y me ha tocado quedarme con mi hijito de 5 años y es un poco inquieto, así que si escuchan un ruido, por ahí una música infantil, es porque él está conmigo. Eh, Me han dicho que dentro de 20 minutos llega alguien que lo va a cuidar, así que son gajes del oficio, me disculparán. ¿Ya? Entonces, el tema de hoy es eh, estética. Pero déjeme ver esto. Y ahora sí. Vamos a hablar de la parte etimológica y la definición de la estética, citando al alemán que la usó por primera vez como título de uno de sus libros. Luego vamos a hablar sobre la historia de el arte. Bueno, de las ideas que giran en torno al arte, ¿no? Empezaremos con la antigüedad, citando a los grandes de la filosofía, que son Platón y Aristóteles. Luego, en la etapa medieval, vamos a hablar de San Agustín. En la moderna, de Immanuel Kant. Se enriquece todo esto y con los antecedentes que han dejado estos brillantes pensadores de la antigüedad hasta la modernidad. Hablaremos en el siglo XIX de tres grandes, ¿no? Hegel, Schopenhauer y Nietzsche. Y en el siglo XX de Adorno. Luego vamos a hablar sobre los juicios de valoración y ahí tocaremos
a tres grandes pensadores, David Hume, Immanuel Kant y Walter Benjamin. Así que sin mayor introducción vamos a empezar, esperando que la persona que cuide a mi bebé venga pronto. Hasta ahora todo está tranquilo. Se me puede escuchar bien y se ven las imágenes, ¿no es así? ¿Me confirman? Genial. Empezamos con la definición etimológica, ¿no? La palabra estética deriva del griego aesthetique, ¿no? O aestética, aesthetique, que significa dotado de sensación o dotado de percepción, ¿ya? Y se define como una disciplina filosófica que aborda eh, el estudio del arte y sus manifestaciones, ¿ya? El que usó, como lo mencioné en la parte introductoria, por primera vez el término estética como estetiqué fue Alexander Bongertan, ¿no? O Garden, que estoy hablando, Alexander Garden, eh, que escribió ese libro que ustedes lo pueden ver en la parte superior derecha de su pantalla, conocido como Estética. Ahora, no olvidar que él fue el primero en utilizar, como mencioné, la palabra estética, cuyo significado es ciencia de lo bello, ¿ya? O esencia del arte y las relaciones con la belleza y otros valores, ¿ya? Ahora, también hay que recordar que eh, Alexander von Garten escribió otras obras filosóficas donde toma en cuenta este concepto, ¿no? Ok, también se suele relacionar su trabajo, su obra con el concepto de calología, calología, que tiene como base etimológica la palabra griega kalos, que significa bello, ¿ya? De ahí que en griego se hable de kalakagatos, que tiene que ver con lo bello, lo sublime, ¿no? Ok, si hay alguna pregunta me la van diciendo, por favor, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? Ya empezó ya a hacer la magia, mi pequeño, ya. Ahora sí. Entonces pasamos a la parte histórica, ¿ya? En la antigüedad vamos a citar, como mencioné al comienzo, a dos pensadores, y son Platón y Aristóteles. Para Platón, el arte es mímesis. Allá, Gabriel, allá, siéntate allá. Mímesis, que significa, deja ahí, por favor, que significa imitación, que significa imitación. Ya me dio calor. Un ratito, por favor, un ratito.
Ya les estaba comentando sobre Platón. Platón considera que el arte es mímesis, es decir, es copia. Pero para entender el punto de vista platónico hay que decir que él plantea la teoría de los dos mundos, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo sensible. El mundo de las ideas es el mundo perfecto, el mundo de las esencias, ¿no? Y es el verdadero mundo. En cambio, el mundo físico es el mundo imperfecto, es la copia del mundo de las ideas. Es copia y las cosas que están en el mundo físico existen si participan del mundo de las ideas. Por ejemplo, si un artista, como pueden ver ahí en el ejemplo también, pinta un paisaje, hay que decir que el paisaje que existe en el mundo físico es copia del mundo de las ideas. Entonces, el artista pinta el paisaje, el artista que está haciendo, está haciendo una copia de la copia. ¿Está bien? Si la idea, la idea es, corresponde a un mundo de la verdad, de la epísteme, entonces eh, el artista se aleja de la verdad o se aleja de lo verdadero porque está haciendo una copia de copia. ¿Ok? Ahora, em, Aristóteles, y luego vamos a regresar a Platón porque tengo otras diapositivas donde vuelvo a ejemplificar el concepto de arte de Platón. Para Aristóteles, el arte es una actividad humana consciente y productiva, ¿ya? Que requiere de técnica o conocimiento. Eso se llama tecné. Pero, según Aristóteles, el artista copia también, pero la copia que hace y la expresa en la obra es la perfección de lo que hay en el mundo de la realidad. El arte, por lo tanto, es bello porque contiene la forma, las dimensiones, simetría, y la forma, dimensiones y simetría hacia la obra de arte perfecta, como podemos ver ahí en las imágenes, ¿no? El discóbolo, por ejemplo, Praxíteles, otro, son ejemplos ya, o el doríforo, son ejemplos donde ustedes pueden ver que las formas o las dimensiones o las proporciones son perfectas, de verdad que son perfectas. Entonces, para llegar a ese nivel de perfección, se requiere de conocimiento, se requiere de técnica. Ahora, el arte también tiene una finalidad utilitaria y moral. Utilitaria en el mundo de la formación que tiene que ver con la educación. Y ético-moral porque nos enseña, ¿no? A través del arte podemos aprender qué es el bien, podemos aprender qué es lo correcto, podemos eh, empatizar con los personajes de una obra teatral y sentir y liberar también emociones. A eso le llama Aristóteles catarsis. Así que es importante. ¿Ya? Y acá tenemos, como les había comentado hace un momento, tenemos ahí una flor o una rosa, perdón, real, bueno, en fotografía, pero es una fotografía de una rosa real y una rosa dibujada, ¿ya? Eh, Vamos a suponer que se está viendo la rosa real, ¿no? Para Platón, la rosa es un objeto que existe en el mundo y como tal es un objeto imperfecto. Se aleja de la esencia o se aleja de la verdad que está en el mundo de las ideas. La persona que dibuja, que es el artista,
Eh, Al hacer la rosa, está haciendo una copia de esa copia que ya es imperfecta. Si la primera se aleja de la verdad, entonces el artista se aleja doblemente de la verdad, ¿no? O sea, dos veces de la verdad, porque está haciendo una copia de copia, ¿ya? Ahora, por eso quizás Platón como que deja de lado a los artistas eh, cuando habla de la sociedad ideal, ¿no? Porque los artistas no ayudan, no contribuyen a acercarnos a la idea, a la esencia, a la verdad, porque como ya hemos dicho, su obra es una copia de copia. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? Seguimos entonces. Como ya les había hablado en Aristóteles, el arte tiene una doble función, ¿no? Él dice que tiene una función educativa y también tiene una función moral. ¿Por qué moral? Porque educa, ¿ya? Educa y contribuye a la purificación emocional a través de la catarsis, ¿ya? En la tragedia griega, hablemos el caso de la obra de Sófocles, Edipo Rey, en la que los personajes sufren, ¿no? Son presa del destino que aunque lo quieren evitar, el destino siempre les llega. No que les llegue, como entendemos nosotros, sino aunque quieran escapar a su destino, el destino los alcanza, ¿ya? Y los que estamos viendo la obra nos identificamos con los personajes, sufrimos con los personajes, padecemos con los personajes, por eso es que es tan importante ir al teatro. Yo hace poco el sábado fui al teatro a ver eh, Ópera de los Tres Centavos, es una obra de Bertolt Brecht. Y también pues me emocioné, reí, critiqué, cuestioné, abracé las ideas, el arte, las palabras, en la expresión, y de verdad que es genial. Yo les recomiendo ir al teatro. Entonces, hay una purificación emocional en la obra de arte llamado teatro, porque las personas expresan su catarsis, ¿ya? Y tiene un valor educativo porque nos invita a reflexionar sobre la vida, ¿no? Nos invita a pensar sobre la vida, sobre la muerte, sobre las emociones que estamos experimentando. Pero también en la parte, en la parte inferior hay una escultura hermosísima, no sé si ustedes la han visto, si la podemos poner más de cerca, es la Pietad de Miguel Ángel, ¿no? Ustedes pueden ver las proporciones, la forma perfecta, ¿no? La simetría, pareciera, pareciera que ha sido hecha, pues, no por humanos, ¿no? Por una especie de inteligencia superior. Bueno, es una forma de decirlo, y cuando lo digo, no me siento humano, ¿no? Porque, ¿por qué no pensar que sí es posible que los seres humanos puedan pueden llegar a esa perfección? Ahí, evidentemente, Aristóteles resalta la tecnea. Es una forma perfecta de la realidad. Acá la mímesis tiene como objetivo perfeccionar la realidad, o sea, copia y la perfecciona. Copia y la perfecciona, ¿no? Imagínense cómo puede llegar a ser, si ponemos a una persona, la, la, la vestimos como están los dos personajes ahí, Jesús y María, no llegaríamos a esa perfección, creo, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí están las dos funciones
del arte, una función educativa, porque educa a través de la reflexión, a través de la empatía y nos ayuda a la expresión de las emociones, catarsis, y a la vez nos ayuda a mejorar la realidad a través de la técnica. Acá tenemos más ejemplos, ¿ya? Fíjense en ese hombre desnudo, cómo está trabajada su barba, sus músculos, eso demanda conocimiento de anatomía, ¿no? Y del otro lado podemos ver a Afrodita, ¿ya? Y algunos retratos también donde se puede visualizar esto que estoy comentándoles, ¿no? ¿Ok? Acá tenemos un cuadro comparativo de qué entiende Platón por estética y qué entiende Aristóteles por estética. Entonces, la primera pregunta que hacemos, ¿qué es la belleza? Para Platón es la idea, que está en el mundo de las ideas. Para Aristóteles es forma, orden, proporción, simetría, ¿no? ¿Qué hace el arte? Para Platón es imitación de una copia de copia, ¿no? Para Aristóteles es imitación con un fin moral y educativo, ¿ya? El valor para Platón es negativo, ¿no? Porque no llega a la verdad, ¿no? No se puede, nos puede confundir más bien. En cambio, para Aristóteles sí tiene un valor positivo porque produce catarsis y nos enseña a reflexionar. El ejemplo de la rosa en Platón y de la obra de teatro en Aristóteles serían ejemplos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Es importante que pregunten. En la etapa medieval, evidentemente, el tema es Dios. Y la etapa medieval se inicia en el siglo V y se extiende hasta el siglo XV aproximadamente. Fueron varios siglos que corresponden al periodo medieval. Em, los primeros años corresponden a la patrística, la filosofía de los padres de la iglesia. Y los últimos años corresponden a la escolástica. En la patrística, el representante más conocido es San Agustín y en la escolástica es Santo Tomás de Aquino. Eh, San Agustín recibe influencia de Platón, así que va a decir que el arte es mímesis. El artista imita la naturaleza y a Dios, y cuando lo hace, alcanza la perfección. O sea, el arte se considera perfecto cuando tiene esa conexión con Dios. ¿Ya? Podemos ver ahí algunos cuadros, algunas imágenes, algunas pinturas como la de Madonna con el niño, el Cristo Pantocrátor, que es el que todo lo gobierna, Pantocrátor, y la Virgen de la Antigua, ¿no? Que está en una catedral en Sevilla. A propósito de las catedrales, las iglesias todavía conservan ese arte, ¿no? Ese arte que está en sus vitrales, sobre todo, ¿no? Yo tuve la oportunidad, y después vamos a ver un ejemplo con el vitral, de estar en Chacas. Chacas es un pueblito que está a 2 horas de Carhuaz, en Huaraz. Y los artesanos de ese lugar trabajan, hacen sus obras de arte en vidrio, como los que están en los vitrales de las iglesias, y también trabajan la madera, haciendo obras impresionantes. Es un pueblo
habitado por muchos italianos que llegaron hasta esa parte de nuestro querido Perú, se enamoraron y se quedaron. ¿Ya? ¿Correcto? Así que vamos a ver el ejemplo y ahí ustedes pueden ver el vitral donde está la Virgen con el niño Jesús. Y repito lo que decía San Agustín. Para él, para San Agustín, ya, el arte proviene de Dios. Lo material es imperfecto, pero logra su perfección a través del arte, cuando el hombre se conecta con Dios, ¿ya? Eh, Dios representa armonía, perfección, y cuando el hombre plasma esa armonía y perfección en la obra de arte, entonces decimos que es un arte perfecto. El vitral que están aquí, ¿no? Imagina que un estudiante entra a una antigua catedral, vayan a la Catedral de Lima, que está preciosa, y observa los vitrales de colores, ve figuras, luz, ¿no? Distintos tonos, y tiene una sensación de paz y armonía. Desde el punto de vista de la estética de San Agustín, estos vitrales son bellos no solo por sus colores, sino por sus formas. Son bellos porque reflejan un orden superior, ¿no? Una armonía que nos lleva, nos conduce a Dios. Y es una belleza que despierta el alma del deseo de lo eterno. Perdón, despierta en el alma el deseo por lo eterno, ¿ya? Por lo eterno. ¿Preguntas? No hay preguntas. Pregunten, por favor, porque es un tema que me imagino que van a acontecer algunas dudas, pero todavía en la medida que vayamos avanzando. Para San Agustín solo es arte lo que relaciona con Dios. Lo que pasa es que San Agustín cree que la inspiración que tiene el artista, si es que hablamos de una obra perfecta, es divina. Y eso nos hace suponer que si la obra no es perfecta, carece de ese toque de divinidad, por lo tanto es imperfecta. Entonces, la obra de arte es perfecta cuando tiene esa conexión con la divinidad, con Dios. Y podríamos decir, tomando tus palabras, Andrea, que valora más aquel arte que conecta al artista con la divinidad, con Dios, ¿no? Evidentemente. Porque hay una idiosincrasia, ¿no? Hay una ideología de tipo religiosa, ¿no? Pero vamos a saltar ahora a la modernidad. Y en la modernidad tenemos a Immanuel Kant, que representa la culminación del idealismo alemán y también es un representante de la ilustración alemana, ¿no? Es conocido por su frase sapere aude, atrévete a pensar. Para Immanuel Kant, el arte es satisfacción en sí mismo. O sea, el arte tiene como finalidad lograr la satisfacción por sí mismo. Y de esa manera, cumple con el imperativo categórico de que es importante ya ver las cosas como un fin y no como un medio, ¿ya? La única finalidad que tiene el artista al hacer una obra de arte es sentir plena satisfacción. No hay una instrumentalización, no hay una búsqueda de a ver, no hay una búsqueda de utilidad, de sentido práctico, de tener ganancia, ¿no? No es que yo haga algo para ese fin, ¿no? Y eso
podría pasar no solamente en pintura, ¿no? Sino también podría pasar cuando alguien escribe, ¿no? Cuando alguien escribe, eh, lo hace con tal pasión porque disfruta al escribirlo. Imagino que hay muchos que han escrito poemas, ensayos o algo y nunca lo han publicado porque creen que publicarlo ya le da un fin utilitario, ¿no? Y cuando se han hallado los escritos de estos, otros han sido terceros que han publicado su obra, ¿no? Se sabe muy bien, por ejemplo, Kafka le ordenó a su mejor amigo que quemara su obra, la quemara, la botara, la desapareciera. Pero su amigo, cuando la leyó, tuvo a bien dar a conocer esta obra porque era una genialidad, ¿no? Y ya todos sabemos quién es Kafka, ¿no? ¿Ya? Santo Tomás también quiso quemar todos sus libros, felizmente se lo impidieron y tenemos obras maravillosas que han quedado a la posteridad como suma teológica, ¿no? Entonces, cuando se hace una obra, se hace con la finalidad, con el fin de encontrar satisfacción por sí mismo, cumpliéndose con el imperativo categórico de que lo importante es el fin y no los medios. El artista no necesita modelo de belleza, la belleza la pone él en todo lo que hace. Y acá tenemos un ejemplo, pero antes recordar que para Kant la belleza no está ni en el objeto, ni en lo puramente subjetivo, ¿ya? Sino en un tipo especial de juicio. Juicio o de gusto, ¿no? Que es un juicio estético, que es desinteresado, no se busca sentido práctico, es universal porque se espera que todos lo compartan, es libre de conceptos, ¿ya? Algo es bello o es caro o es raro, ¿ya? No, eso es algo que implicaría ponerle un concepto a la obra, ¿no? La obra trasciende los conceptos y tiene una finalidad sin fin, es decir, se hace por simple agrado, ¿ya? Entonces, acá tenemos la puesta de un sol, también conocido como sunset. Imagínese usted estar frente a esta puesta del sol, como aquel estudiante que observa en la playa esta puesta del sol. Siente que es bella sin necesidad de explicar, con razones, no le explica, solamente lo está contemplando, ¿ya? No lo compara ni quiere usar eso tomando una foto para venderla o poner en su estado de Facebook. La contempla con agrado y encuentra satisfacción en sí mismo. Para Kant es un juicio estético puro porque no hay interés. Es universal, todos deberían encontrar lo bello. No necesita de un concepto y tiene una finalidad sin fin. No hay un propósito práctico. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? Ahora vamos al siglo XIX. Y en el siglo XIX vamos a ver a tres grandes. A George Wilhelm Friedrich Hegel, que sostiene que el arte es la expresión sensible de la idea. Hegel plantea un panlogismo, es decir, la realidad es esencialmente espíritu, idea absoluta, ¿no es así? Y el arte expresa esa idea o expresa el espíritu, ¿no es así?
Y acá tenemos el caso de un guitarrista yacuchano que expresa el espíritu, su sentir y la técnica en la que está tocando. Eh, yo conozco a Manuel Chaprado, que es pariente de una buena amiga con la que estudié psicología alguna vez. Y cuando toca la guitarra, Manuel Chaprado entra en un trance y toca maravillosamente. Tiene espíritu, tiene contenido, es belleza, sublime. Para Schopenhauer, luego vamos a poner más ejemplos para que ustedes puedan notar la diferencia. Schopenhauer cree que el arte es expresión de la idea, o sea, la idea de lo bello se expresa a través del arte, principalmente a través de la música, donde la voluntad se pausa, la voluntad se detiene, porque para Schopenhauer la voluntad es ciega e irracional, es una fuerza ciega e irracional que nunca encuentra satisfacción. Por lo tanto, nosotros somos eternos insatisfechos, somos personas que sufrimos. La vida es dolor, sufrimiento, frustración. Es el arte que nos permite liberarnos. El arte nos permite liberarnos, nos permite canalizar ese sufrimiento y alcanzar la tranquilidad, ¿no? Entonces, la música de Mozart, Beethoven, tiene ese fin, ¿no? Yo a mi pequeñín que está por ahí moviéndose, no sé, es una clase rara, para mí tengo que estar concentrado en mi clase y en él también. A él yo le ponía Mozart bebé, Mozart para bebés. Y cuando lo echamos de su cuna, a veces dormidito, a veces despierto, le ponía Mozart bebé y se quedaba tranquilito. Ya desde temprana edad, como que estamos como con esa predisposición, ¿no? Eh, calma, hay una serie de investigaciones que dicen eso. Y para Nietzsche, el arte es expresión del espíritu dionisíaco, es embriaguez, impulso pasional, erótico, es locura, ¿ya? Eh, y nos lleva a un estado de tránsito, de trance, ¿no? Y a veces con ese propósito los artistas consumían alcohol, ¿no? Hay unos pintores que tomaban vino para inspirarse, ¿no? Otros rockeros cuentan que Andrés Calamaro eh, y sus músicos, para poder parir algo novedoso, se alejaban de la ciudad con bastante alcohol y drogas y así producían obras maestras, ¿no? Una de ellas, El Salmón, que tiene en cada disco como 10 temas y son 5 discos que forman un salmón, 5 discos. O sea, hay como 50 temas, es una barbaridad, de Andrés Calamaro. Ahora sí, ¿cuál es la principal diferencia entre la concepción del arte de Kant y de Schopenhauer? Eh, para Kant, como ya dije, el arte tiene como por finalidad la satisfacción en sí mismo, no hay un sentido práctico y se expresa a través de juicios estéticos desinteresados. En cambio, para Schopenhauer, el arte tiene un fin liberador, porque como que pausa a la voluntad, se detiene el dolor, se detiene la frustración, se detiene el cansancio, la fatiga, porque la vida es así y la persona entra en un estado liberador, ¿no? La música, por ejemplo, para Schopenhauer tiene ese objetivo. No sé si eso responde a tu pregunta, Andrea.
Genial, gracias por la pregunta. Y acá tenemos más ejemplos. Empezamos con Hegel. Como decía, para Hegel el arte es la expresión sensible en la idea, la expresión del espíritu absoluto. Y para este señor hay tres etapas históricas con lo que pasa el arte. La primera etapa es la que corresponde al arte simbólico. En el arte simbólico, él observa que el arte todavía no está plenamente realizado, todavía no realiza con plenitud la idea. Es el caso de los egipcios o mesopotámicos. En el arte, ese es simbólico, en el arte clásico, que ya corresponde a la cultura griega, sí hay realización del espíritu. Es perfecto, tiene equilibrio, claridad. El espíritu alcanza su nivel más alto. ¿Ya? En el arte griego, clásico griego. En el arte romántico hay una interioridad del espíritu, sentimiento subjetivo, expresión de la belleza a través de la pintura, la música y la poesía. Entonces son tres: arte simbólico, donde todavía no está realizado el espíritu; arte clásico, donde ya se realiza; y el romántico, donde hay una ensimismación, ¿no? Una interioridad del espíritu. La interioridad del espíritu es más importante que la forma, ¿no? O sea, se resalta los contenidos internos. Y acá tenemos un ejemplo a manera de comparación. El discóbolo, ya eh, ustedes pueden ver, es un ejemplo de arte clásico. Y aquí el espíritu se está expresando por las formas, las dimensiones, la exactitud, la, la pureza, no sé más qué decir, ¿no? Y en el arte romántico, ya en la música de Mozart, en la música de Mozart. Eh, por ejemplo, el Requiem, que es la música de muertos de Mozart, el momento más, más triste de la melodía es cuando Mozart está a punto de morir, hasta que finalmente muere. Requiem de Mozart, ¿no? Mozart es un romántico, ¿no? Mozart tiene canciones hermosísimas, hermosísimas, y se aplica mucho con los niños, ¿no? Acá tengo una frase: el arte ya no es para nosotros el más alto modo en que la verdad se hace presente. Ese es Hegel, ¿no? Schopenhauer, como le decía, para él la voluntad es una fuerza ciega e irracional que nunca se satisface, ¿no? Nos empuja al impulso constante, al deseo, pero no logra satisfacerse nunca. Nunca se satisface ese impulso, ¿no? La vida es difícil, dolorosa, y encuentra en el arte una forma de suspender la voluntad y expresar, y a través de la expresión lograr, lograr la liberación o catarsis. Y ahí tenemos una pintura, ¿ya? La balsa de Medusa, que quiso ocultar Luis XIV, creo, porque obedece a un hecho histórico donde un grupo de personas quedaron así a la mar, fueron náufragos, y como consecuencia de la falta de comida y todo lo que implica estar aislado en el mar, empezaron a matarse, comerse entre ellos, ¿no? Ese cuadro refleja ese dolor, esa impotencia, esa, em, ese afán también, ¿no? De querer, a través de la pintura, alejarse y expresar, ¿no? Lo que se siente. Es liberador del sufrimiento, diría Schopenhauer.
¿ya? Y mención aparte merece el tema de la música, que para Schopenhauer, como mencioné, es la expresión de la voluntad misma, ¿no? El arte más profundo, ¿ya? Y tiene un lenguaje universal, es copia de la voluntad. Ejemplo, Mozart o una fuga de Bach puede elevar el espíritu sin necesidad de imágenes, sin necesidad de conceptos. Podríamos hablar también de algunos temas, ¿no? Algunos temas que resultan muy atractivos, que están en la música, sobre todo el rock, porque hay estudios que indican que entre los riffs de guitarra, los altos en timbre de voz de la música metal, se acercan mucho en reactividad a lo que provoca la música clásica en nosotros. Está demostrado. Y hay libros muy interesantes como el de Harmon Rosa, que ha escrito sobre la música. Harmon Rosa tiene un especial interés por la música de System of a Down, de Pantera, que le gusta, ¿no? Va a conciertos. Harmon Rosa es un pensador y sociólogo alemán. Todos los escritores, filósofos también disfrutan no solamente la música clásica, sino la música de su época, ¿no? Y hablando de música de la época, ustedes pueden ver ahí en la imagen a un grupo emblemático de metal que es Iron Maiden. Iron Maiden no solo es un grupo rebelde que fue formado en 1975 y hasta ahora siguen tocando juntos, están vivos todavía, siguen vivitos. Bruce Dickinson es el cantante y Bruce Dickinson eh, es piloto de avión, es historiador con posgrado, es habilidoso esgrimista, es decir, es un hombre muy preparado. Y algunas de sus canciones son críticas, ¿no? Run to the Help, corre hacia las colinas, es una crítica a la guerra civil inglesa, ¿no? Como también en el caso de nosotros hay temas muy interesantes, pero voy a hablar de eso cuando llegue a Theodor Adorno y a Walter Benjamin, sobre todo Theodor Adorno. Entonces Nietzsche dice que el arte busca reafirmar la vida frente al dolor, frente al absurdo, ¿ya? La tensión, el absurdo, cede a la reafirmación de la vida a través del arte, ¿no? Por ejemplo, en la tragedia o un concierto dionisiaco, imagina estudiante asiste a una obra de teatro, La Antígona, siente sufrimiento inmenso, ¿ya? Pero Nietzsche diría que no se huye del dolor, sino se le integra. Es una forma artística, ¿no? El sufrimiento que hay lo afirma. Otro ejemplo, como el que estoy mencionando, sería un concierto de rock donde el público se deja llevar por la energía del ritmo, el caos del cuerpo, ¿no? Dionisio está presente, ¿no? El arte se vuelve pureza en sentido vívido o vida pura y se desborda, ¿no? Y eso es lo que logra el espíritu dionisiaco. Claro, catarsis, algo así, ¿no? Sería, sería catarsis, definitivamente. No sé si tienen preguntas, alguna duda, alguna inquietud.
Ahora vamos a hablar de Theodor Adorno. Adorno dice que el arte ya se enfrenta con el pasado, se enfrenta literalmente, ¿no? De forma radical. El arte no nos debería generar comodidad, el arte es negador, porque al ser negador y si genera incomodidad, invita a pensar, invita a reflexionar, y ese es el arte emancipador o el arte crítico, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eh, el objetivo es que las personas despierten, las sociedades despierten y desarrollen un espíritu crítico, ¿ya? Como por ejemplo, acá tenemos algunos artistas cuya música ha sido crítica, ¿no? Por ejemplo, Bob Dylan, que también ganó un premio Nobel, tiene una música que es considerada, ¿cómo le dicen? Folclórica, el folk norteamericano, ya que es como con la música country, cantan con una guitarra acústica y van narrando sus peripecias en las montañas, con los indios, con el amor, ¿no? Muy bonito es Bob Dylan. Bueno, eso era en sus inicios. Luego ya cambió a un rock más tipo, más acorde a la época de cambios en la que aparecen los Rolling Stones, aparecen los Beatles ya sonaban en esa época en la que Bob Dylan estaba relativamente joven. Tenemos también a Víctor Jara, extraordinario cantautor chileno, música trova, un trovador que tenía una música crítica contra el sistema dictatorial, vertical de Pinochet. Los gobiernos totalitarios, dictadores, ven en esta obra crítica musical una amenaza. Siempre va a pasar eso, ¿no? Como la señora que es y una imitación burda de estos dictadores, la señora que tenemos como presidenta, que le gusta amenazar, le gusta burlarse de todos los peruanos con comentarios desatinados y que a pesar de sufrir el rechazo de todos, insiste en hacer estupideces y mantenerse en el poder. Víctor Jara fue sorprendido en un estadio donde iba a tocar, o después de tocar, creo, y los soldados cumplieron la amenaza que le hizo el dictador de romperle las manos. Lo que hicieron fue destruirle las manos, le rompieron las manos con un objeto contundente, un martillo, creo. Le destrozaron las manos y luego lo golpearon hasta dejarlo muerto. Una muerte espantosa la que tuvo Víctor Jara, tremendo cantautor chileno. Y John Lennon también se aleja de los Beatles para componer música más personal y con mensajes potentes, ¿no? Imagina un mundo para todos, imagina que todos tengan bienestar, imagine, ¿no? Imagina los pueblos unidos, ¿no? Las distancias acortadas. Fueron, ellos hicieron un arte confrontacional con el momento, son arte crítico que invita a la reflexión, ¿no? Por eso la música de Víctor Jara o Bob Dylan o de John Lennon no es popular en el sentido que tú vas a escucharla en todos los espacios o lugares del mundo. No, solamente hay ciertos grupos que valoran y festejan este tipo de música, ¿no? Teodoro de Adorno dice entonces que el arte es resistencia, es negatividad, ¿ya? Eh, el verdadero arte
debe ser crítico, autónomo y negativo. Crítico, autónomo y negativo. Es una forma de resistencia frente a una sociedad alienada, cosificada, ¿no? Lo desarrolla en su obra Teoría Estética. Y acá mención aparte merece Chacalón, ¿no? Hay una frase muy conocida que dice así: cuando Chacalón canta, los cerros bajan. Y una de las canciones más populares de Chacalón, tiene muchas que son muy buenas canciones, es El muchacho provinciano, no sé si así es el título. Empieza: soy un muchacho provinciano, me levanto muy temprano para ir con mis hermanos a trabajar. Ay, 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 el lamento, ¿no? El lamento del provinciano que viene con un sueño a la capital de surgir, de progresar, y tiene que enfrentarse a la anulación, al falso reconocimiento, a la discriminación. Y recuerdo mucho hasta ahora a esta inepta que fue presidenta del Congreso, una tipa que me he oído su nombre, que ahora está visitando los cerros para conseguir votos, pero cuando hablaba en el Congreso reclamando justicia social para algunos pueblos indígenas, ella era muy tajante y discriminadora, ¿no? O sea, a pesar de estar en tiempos de diversidad, de sensibilidad contra la discriminación, todavía, se sigue discriminando. ¿No es así? Entonces, el arte como resistencia, el arte como autonomía, como negación, como liberador, ¿no? Arte crítico. Sale disfrazada nomás y se nota que es forzada. Así es. Acá tenemos, por ejemplo, dos casos, ¿no? El cuadro de Kandinsky. Ese cuadro de Kandinsky, ¿qué ves? Como que te obliga ahí a mirar y genera esa negatividad, ese rechazo, ¿no? El arte tiene ese propósito, ¿no? Generar incomodidad para que invite al pensamiento crítico, reflexivo. Es auténtico, no se deja consumir con facilidad. En cambio, una serie romántica o una película romántica como la que ustedes ven en el otro recuadro, se entiende todo sin pensar, el final es feliz, empieza como una broma esta pareja, pero al final terminan enamorándose, se casan. Y el objetivo es, de acuerdo a la industria cultural que mencionó Adorno, es entretener, adormecer, ¿no? Narcotizar a la población. Y eso es lo que vende. La industria cultural vende eso, ¿no? El objetivo es no despertar conciencia, sino adormecerla. Mario Vargas Llosa, en La civilización del espectáculo, basado en la sociedad del espectáculo de Guy Debord, habla de una cultura del entretenimiento. Esta cultura del entretenimiento, donde impera la tiranía de la imagen, los videos, las películas que tienen ese fin, mantener contenta a la población, adormecerla, estupidizarla, como esta serie Al fondo y sitio, o muchas telenovelas que se muestran en televisión nacional, ¿no? En Canal 4 son vacías, son falsas, son más de lo mismo, las actuaciones son mediocres y lo que es peor, y los entiendo, ¿no? Grandes artistas actúan en esas telenovelas. A muchos de ellos yo los he visto en obras clásicas con otro tipo de actuación, pero obviamente el teatro no les va a dar para vivir más, sobre todo en una realidad como la nuestra. Así que ellos tienen que aceptar eh, los trabajos que le ofrece la televisión, ¿no? Cuya actuación se reduce al simple entretenimiento.
Y acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Pueden ver unas botas viejas, que es un cuadro de Van Gogh llamado Un par de zapatos. El arte tiene que expresar la fisura, la sociedad, la herida, ¿no? Donde no hay sufrimiento, no hay arte. Tiene que haber sufrimiento para que haya arte. No explica la realidad, sino la revela en su fractura, no reconcilia, sino mantiene la tensión. Su poder está en lo que no dice claramente, en su ambigüedad y su ruptura formal, ¿no? ¿Correcto? Y tenemos también lo otro, ¿no? Nosotros cuando escuchamos algo, una melodía que nos agrada, es porque los tonos son rítmicos, pero hay melodías que no tienen esos tonos, ¿no? Que son consideradas atonales. Y la música atonal es una música que no es agradable, más bien refleja el caos, refleja el misterio, incomoda, ¿no? Como cuando en una escena de terror de una película clásica vemos a un demonio acercarse a su presa y ponen una música así con altos, bajos, con un sonido agudo que da miedo, pero que no es un sonido rítmico, ¿no? Es una música atonal, los violines chirriantes, algo así, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo bien. Ahora vamos a hablar de las valoraciones y juicios estéticos. ¿Ya? ¿Me disculpan un ratito, por favor? Un segundito. Listo, jóvenes. Vamos a continuar. Disculpen, para mí es una clase un poco accidentada. Ya está.
Entonces, vamos a hablar aquí de tres grandes pensadores: David Hume, Immanuel Kant y Walter Benjamin. ¿Ya? Para Hume, solo son pocas personas las que pueden juzgar la obra de arte. ¿Por qué? Porque reglas, existen reglas que son necesarias conocerlas para poder emitir un juicio estético. ¿Ya? Eh, por ejemplo, ahí pueden leer una pintura, el espectador debe conocer lo que se entiende como bello para la época que fue hecha la pintura. En cuanto a un juicio kantiano, para Kant los juicios son subjetivos y universales, ya es decir, válidos para todos, ¿no? La canción Imagine de John Lennon es una canción que creo que nadie se resistiría a decir que es inválido, ¿no? A ver, déjame trabajar, por favor, un ratito. Discúlpeme un minutito, por favor, mi hijo está un poco intenso, igual que yo. Listo, jóvenes, vamos a continuar. Si escuchan por ahí un ruidito, los niños son así, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, Walter Benjamin considera que la obra de arte hoy ha perdido su aura. El aura hace a la obra de arte una obra auténtica. Tiene un valor de culto, no solamente conocida por muy pocos. En cambio, cuando pierde su aura, se democratiza el arte y por la reproductividad técnica empiezan a hacerse copias y así el arte llega a más personas y pierde su valor de culto, pierde su aura y obtiene un valor de eh, vitrina, ¿no? Acá lo hemos puesto un valor de exhibición.
un valor de exhibición. Ahora, el valor de uso se refiere al carácter simbólico y ritual que tiene el arte, porque para eso se tiene un cuadro, ¿no? Eh, pero también dependiendo de la trayectoria del artista, dependiendo de la antigüedad, eh, podría tener un valor de cambio, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, yo tengo algunos discos ahí atrás que son de la época. Los discos de la época tienen un valor adicional. Es decir, hay discos masterizados, le dicen, que tienen un valor de 150, 200 soles, pero el de la época cuesta tres veces más ese valor, porque fue hecho en la época y el sonido es diferente. Entonces, el valor de cambio es el valor que le asigna el mercado a la obra de arte, ¿no? Estamos en un mundo capitalista, un mundo en la que el capital está por encima de todo, ¿no? Y el capitalismo, obviamente, le asigna valor a las cosas, sobre todo aquellas que pueden significar algo importante para las personas por el momento histórico, por el autor, etcétera, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Eh, Según David Hume, ¿ya? Las personas que juzgan una obra de arte lo deben hacer eh, con conocimiento. Existen reglas, ¿no? Para poder emitir un juicio. En cambio, las que no, pues dicen cualquier cosa. Acá tengo un ejemplo. ¿No? Supongamos que frente a esta obra de arte llamada Hamlet, un espectador sin experiencia dice, no me gustó, muy lenta, prefiero una serie de Netflix. Suele haber estos idiotas. Otro que ha ido al teatro conoce la tragedia y reflexiona sobre esa puesta en escena y dice, el ritmo es propio del género, el conflicto del protagonista representa el dilema de la acción moral, la obra es poderosa. Según Hume, el segundo de ellos es válido, ¿no? Es más considerado, verdadero, eh, porque viene de una persona que tiene conocimiento formado, ¿no? Y por lo tanto un criterio más refinado, a diferencia del otro que no lo posee. Según Kant, los juicios se caracterizan por tener ese alcance universal, es bello para todos y no tiene una finalidad, son desinteresados, ¿ya? Por ejemplo, imagina que un estudiante observa una flor silvestre mientras camina. No quiere olerla, cortarla, ni hacer nada con ella. Solo lo que quiere es contemplarla. ¿Ya? Un segundito. El estudiante emite un juicio estético puro, ¿no? No depende del concepto, porque el concepto es útil, rara, no busca un fin, ¿ya? No es para regalar ni vender, y hay un desinterés, ¿no? ¿Ya? Además, es universal porque lo es para la mayoría, para todos es una flor bella. Finalmente tenemos a Benjamin. Walter Benjamin. Para él, el juicio estético no es universal o subjetivo, ¿no? Hace referencia a una experiencia histórica y política en un contexto de reproductividad técnica, ¿ya? Eh, Ahora, por ejemplo,
la obra de arte no solamente se contempla, ¿no? En el sentido que tenga valor de culto, un valor de uso simbólico, sino también se ha convertido en una mercancía, es decir, tiene un valor de uso, ¿no? A propósito de eso, él habla del concepto de aura, que es la identidad, es aquello que le da autonomía a la obra de arte, ¿ya? Se relaciona con la autenticidad, tiene un carácter sagrado, por eso dice Benjamín que tiene un valor de culto, ¿ya? Ejemplo, la Mona Lisa, el museo, ya es única. El aura es la manifestación irrepetible de una lejanía, dice, por cercana que esté, ¿no? Una sensación de lejanía por más cercana que esté. Y acá tenemos la diferencia entre valor de culto y valor de exhibición. El valor de culto es el valor de una obra por su función ritual o religiosa, ¿no? No por ser vista. Y el valor de exhibición, el valor de hecho está por ser mostrada y difundida públicamente. Antes el arte tenía un valor de culto, era venerado, escondido, ¿no? Asociado al rito. Pero hoy, la técnica moderna, el arte adquiere un valor de exhibición. Lo importante es ser visto, reproducido, como en la fotografía, en el cine o en las redes sociales. ¿No es así? Ahora, el valor de uso y el valor de cambio son conceptos marxistas. El valor de uso se refiere a la función simbólica, estética, reflexiva. El valor de cambio al arte como mercancía que circula, se compra y se vende, ¿no? Es el valor que le da o le asigna el mercado. En una sociedad capitalista, el arte pierde su valor original, espiritual, reflexivo, simbólico, ¿no? Y se convierte en un producto de mercado, una mercancía. Tiene ya un valor de precio, de venta. Por eso el juicio estético moderno está mediado por el mercado. Muchas veces se juzga una obra por su popularidad o precio y no por su contenido o potencial crítico. ¿Es así? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, jóvenes? Un segundito, por favor. Acá tenemos un ejemplo, ya para ir terminando. Por un lado tienen
una imagen bizantina del siglo XII. eh, es única, tiene un valor de culto, tiene un valor de uso también espiritual, ¿no? Y recuerden, el valor de uso se refiere a la espiritualidad, al ritual. En cambio, al otro lado tiene un selfie, ¿no? De una artista conocida, me parece, eh, que se reproduce infinitamente, tiene un valor de exhibición, solamente busca ser vista y compartida, como muchos lo ven y lo comparten, y tiene un valor de cambio simbólico. Los seguidores le dan like y esos likes creo que se monetizan, ¿no? Se monetizan. Y eso es todo, queridos estudiantes. No sé si tienen alguna pregunta. Colores. Voy a buscar mi práctica, ¿ya? Jóvenes, un segundito. Listo, vamos. Está compartiendo, creo, ¿no? A pesar de eso, hay una gran cantidad de personas que que tienden a considerar a los artistas como personas prescindibles en la sociedad. Un ejemplo es el arte producido por IA, a la que se ha incorporado a su banco de datos los trabajos de varios artistas sin, sin su permiso y los que no se les ha retribuido el uso de obras, que se aprecie la obra, pero no a quien la hizo. Por eso existen leyes, ¿no? Y Indecopy, cuando alguien realiza una obra, tiene que registrarla en Indecopy. Y a ver acá. Y cuando alguien usa la obra con fines comerciales, pues se le abre un proceso y lo que se espera es que eh, gane, ¿no? Porque no es el autor original, ¿no? Efectivamente, lo que pasa también, yo lo que veo es en el mundo del marketing, hay productos ya muy conocidos y empresas muy conocidas que tienen determinadas características y colores, ¿ya? Y que es usado por otros.
pequeños comerciantes, pero le cambia una letra en vez de decir, eh, a ver, eh, mi farma ponen en farma, ¿no? O la farma, ¿no? Con los mismos colores. Y obviamente la IA también altera, ¿no? Algunos productos y, bueno, pero se basa en la inspiración de personas, ¿no? Que han sido creativas, ¿no? Y evidentemente a veces no se reconoce, como tú bien dices, a los que han creado, ¿no? A los originales, a los creadores. Muy bien, gracias Muriel por tu pregunta. Vamos a hacer la práctica. La actitud estética implica la suspensión de todo interés práctico y moral, permitiendo una contemplación desinteresada y receptiva. Esta disposición no surge necesariamente del objeto, sino de la forma en que el sujeto se relaciona con él. Puede aplicarse no solo a la obra de arte, sino también a la naturaleza del entorno. Schopenhauer. Según el texto, la concepción filosófica de Schopenhauer cuadra las siguientes situaciones expresa una auténtica actitud estética. La C, pues claro, casita. La actitud estética es, ante todo, una disposición subjetiva frente al objeto. Puede transformarse una escena cotidiana en objeto de valoración estética si se adopta una postura contemplativa y abierta. No depende exclusivamente del objeto, sino del modo de experiencia. De acuerdo a eso, señale cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. La actitud estética surge exclusivamente frente a la obra, no necesariamente. El sujeto es quien posibilita la experiencia, correcto. La actitud estética puede aplicarse a objetos no artísticos, sea verdadero, ¿no? El objeto artístico impone por sí mismo, eso no es falso. Sería besito, como bien están diciéndolo ustedes. Pa, Carlos, Carlos. Pasamos a la siguiente. 3. Platón considera el arte como una copia de la copia, una ilusión que aleja el conocimiento verdadero. Aristóteles, en cambio, afirmaba que el arte tenía un valor educativo, catártico. Él considera el arte como una manifestación sensible de la idea, mientras que Nietzsche valoró el arte como fuerza, como afirmación estética del mundo frente al nihilismo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja las diferencias entre estas teorías filosóficas? ¿Cuál sería la respuesta? La D, claro. Dedito, muy bien. 4. El juicio estético implica un ejercicio interpretativo que no se reduce al gusto personal, sino que se construye mediante convenciones culturales, conocimientos previos y contextos históricos. Así, aunque subjetivo, puede estar argumentado racionalmente. ¿Cuál de los siguientes juicios representa con mayor fidelidad una valoración estética crítica argumentada según el enfoque de Danton? ¿Cuál sería?
Casita, correcto. Casita. Un segundo, por favor. Pasamos a la siguiente pregunta. Estamos en la 5, creo, ¿no? Ya. ¿Cuál es su respuesta en la 5? Es Kant. Nos pide las afirmaciones correctas.
La respuesta sería la 2 y la 3. Muy bien. 2 y 3. La pregunta 6. Dice, no hay nada puro, completamente elaborado de acuerdo con su ley inmanente, que no critique implícitamente, que no denuncie la humillación, la situación que tiene la sociedad del intercambio total. Según Adorno, ¿cuál sería la respuesta? La última, mira, la asocialidad del arte se manifiesta como una resistencia a socialidad, dice. La última es falsa. Sería dedo. Dedo, claro. La 7. La 7, elefante, imágenes y sombras, claro. La 8, la 8. No hagas eso. Quédate, hijito, quédate ahí. Quédate. 8, enano, muy bien. Exacto. 9, 9, enano, se basa en la ausencia de utilidad simbólica, no sería dedo, se formula con independencia de todo interés práctico, moral y utilitario. Claro, es independiente, no es desinteresado. 10, dedo sería, dedo. 11,
Listo, jóvenes. Estamos en la 12, ¿no? Discúlpenme, espero que entiendan mi situación. Tengo a un pequeñín acá por primera vez, ¿ya? 12 dedo, 12 dedo, muy bien. Gracias por entender, ustedes son gente muy linda. 13, Walter Benjamín. ¿Cuál marcarías en la 13? Incluso en la reproducción más perfecta falta siempre algo. Aquí y ahora de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar donde se encuentra. ¿Cuál sería la 13? Avión, avión, la democratización del arte. Muy bien. 14, 14 sería besito, besito. Y la 15, Hegel, besito también. Y la 16, que va de la mano con esa, sería casita, casita. Gracias, chicos. Gracias por ser empáticos conmigo. Ahora tengo que hacer labor de padre. En un ratito, porque de ahí me voy a la presentación de un libro. Tengo que ir volando a la presentación de un libro. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias por todo.